Estamos con Camila Perochena, que es historiadora, se especializó también en comunicación política, comunicación de políticos. Más puntualmente, su tesis doctoral, que terminó recientemente, es sobre el uso del pasado en el discurso de dos políticos latinoamericanos, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente mexicano Felipe Calderón. Así que vamos a aprovechar la conversación con ella para hablar de varios temas relacionados con la comunicación y puntualmente con la historia. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo andás, Juan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, si querés empecemos por el tema que ya debes estar odiando porque lo estudiaste durante muchos años, como suele pasar con las tesis doctorales, que uno al final no siempre ya quiere hablar de eso, pero un poquito nada más para empezar. ¿Qué grandes similitudes y diferencias dirías que hay entre estos dos presidentes que estudiaste en el modo en que enfocan el pasado o hablan del pasado? Bueno, está buena la pregunta porque yo creo que más que nada lo que hay son diferencias. ¿Y por qué creo que lo que hay son diferencias? Uno podría decirme vos, bueno, mucha de la gente que por ahí te escucha piensa, bueno, la importancia de la comunicación y por qué mirar cómo un presidente usa el pasado. Bueno, yo diría lo siguiente. Los usos que hacen los presidentes de la historia de sus países, los usos que hacen del pasado, dicen mucho de cómo conciben y piensan la política. Es decir, en la manera en que Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Calderón, o si querés, López Obrador, o los diferentes presidentes que existen, la manera en que hacen uso del pasado, en la manera en que recuerdan el pasado, se puede ver la forma en que interpretan y entienden la política. En ese sentido, la hipótesis con la que trabajo, el argumento de mi tesis, es que cada uno de estos presidentes, que pertenecen a espectros ideológicos muy diferentes, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner podría estar dentro de lo que se conoce como el giro a la izquierda de los gobiernos populistas del siglo XXI, mientras Felipe Calderón está entre los gobiernos liberal conservadores del espectro ideológico mexicano. Estos dos presidentes que tienen diferentes que tienen diferentes tradiciones ideológicas, hacen dos usos del pasado muy contrastantes, muy distintos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si miramos a Cristina Fernández de Kirchner, yo lo que suelo decir es que hace un uso político del pasado polarizador, que va de la mano con una forma de concebir la política desde los antagonismos, con una forma agonista de concebir la política. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, cuando habla de la historia, va al pasado para rastrear los antagonismos del presente. Es decir, va al pasado para tratar de ver cómo esas diferencias entre el nosotros y ellos que ella marca para el presente, esos conflictos se pueden ver en el pasado. Entonces, por ejemplo, si Cristina Fernández de Kirchner se está peleando, discutiendo con los medios de comunicación, con el Poder Judicial o con los sectores agroexportadores, ella trata de rastrear ese tipo de conflictos en otros momentos de la historia y se va al periodo del centenario para confrontar con los sectores agroexportadores o a los gobiernos militares y trata de ver qué pasó con el Poder Judicial y los medios de comunicación en esos momentos de la historia o incluso al siglo XIX, ¿no? Entonces, un poco lo que yo trato de ver es que ahí hay un uso político del pasado polarizador que va de la mano con un uso político del presente o con una forma de concebir la política en el presente agonista. En el caso de Felipe Calderón es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? Bueno, porque Felipe Calderón trata de conformar o tiene una concepción de la política en términos liberales y por momentos católicos, ¿no? En su partido se da una tensión entre la tradición liberal y la tradición católica, es una tensión que el PAN tuvo en toda su historia. Y en esa forma de pensar la política, Felipe Calderón hace un uso de la historia que podríamos decir reconciliador o integrador. ¿A qué me refiero? Bueno, Felipe Calderón estaba muy preocupado, pensemos que él gobierna en un contexto de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Él declara la guerra al narcotráfico, por lo cual estaba muy preocupado por reconciliar con los diferentes partidos políticos que estaban en la legalidad. Es decir, ¿qué quería Calderón? Bueno, Calderón no quería pelearse con el PRI, pelearse con el PRD, porque los necesitaba para poder gobernar. Los necesitaba para poder gobernar en un contexto de guerra. Eso hace que cuando Calderón va al pasado, cuando Calderón va a la historia, no quiere abrir la batalla por el pasado. Pensemos que es un gobernante conservador y su forma de pensar la historia, la del PAN, es una forma que se opuso durante todo el siglo XX a la forma en que el PRI, el partido que gobernó durante todo el siglo XX en México, a la forma en que el PRI pensaba la historia. Eran dos maneras opuestas de pensar la historia, por lo cual, ¿qué creía la sociedad, los intelectuales, los miembros del PAN?
que Calderón iba a dar la batalla por el pasado, que Calderón iba a asumir la presidencia e iba a buscar abrir la batalla por la historia para tratar de desmitificar la historia priista. Pero Calderón no lo hace. Calderón prefiere reconciliar, Calderón prefiere ir al pasado y olvidar ciertos momentos de la historia, tratar de decir, bueno, esto que es un poco conflictivo, esto que me podría hacer pelearme con el PRI, esto que me podría hacer pelearme con el PRD, mejor ni lo digo, mejor ni me meto, mejor ni abro esa batalla. Y voy a tratar de ir a los momentos de la historia tratando de mostrar una suerte de reconciliación o identificación de todas las tradiciones mexicanas en ese momento de la historia. De esa manera, el PAN, que es un partido conservador que se opuso a la Revolución Mexicana y a la tradición de la Revolución Mexicana, se reivindicó desde la figura de Calderón como un partido heredero de la independencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana. Bien, entonces, por eso yo digo que un poco lo que trata de hacer Calderón es cerrar la batalla por el pasado. Mientras Cristina busca abrir la batalla por la historia, busca dar esa disputa por el pasado, Calderón la busca cerrar. Si miráramos, por ejemplo, hoy Andrés Manuel López Obrador, bueno, él está haciendo algo bastante diferente a Calderón, ¿no? Y algo que podría parecerse más a lo que hizo Cristina Kirchner, ¿no? López Obrador, ¿qué está queriendo? Bueno, está queriendo abrir la batalla por el pasado, está queriendo ver cuáles son esos temas espinosos en los cuales se pueden mostrar confrontaciones de la historia mexicana. Es súper interesante, además pensando en como esos dos momentos que suelen tener los políticos en donde buscan diferenciarse del otro, casi siempre cuando están en su etapa electoral o preelectoral, y cómo buscan unir, digamos, cuando ya son gobierno. Pero lo de Cristina es un caso interesantísimo porque parece que estuviera en fase electoral a lo largo de, digamos, todo el tiempo, ¿no? Totalmente, ese discurso agonista yo lo rastreo sin dudas desde el 2008, o sea, el conflicto con el campo se hace todavía mucho más patente y no cesó, o sea, no es que fue, o sea, si bien tuvo cambios a lo largo del tiempo, en ningún momento dejó de ser un discurso agonista. Así es. Y te traigo a Argentina, te fuiste a México un rato para comparar con el discurso de Cristina, te traigo a Argentina y más puntualmente con el peronismo, que el peronismo hace un uso del pasado muy interesante también. ¿Qué impresión te da, cómo lo hace y cómo contrasta con quizá otras fuerzas políticas, no sé, con el radicalismo o con el PRO? ¿Qué similitudes y diferencias ves? Bueno, el peronismo tuvo diferentes momentos de usos de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras el discurso de Cristina sobre el pasado es claramente un discurso revisionista, si nosotros vemos a Perón no era revisionista. Es decir, si vamos a los primeros dos gobiernos de Perón, el discurso sobre la historia de Perón en esos dos primeros gobiernos era un discurso que podríamos denominar más de la tradición liberal. Perón no quiso dar la batalla por la historia durante sus dos primeros gobiernos, no quiso dar un nuevo relato de la nación, ignoró bastante a los revisionistas, tuvo una relación bastante fría con los revisionistas, y dio un discurso sobre la historia que sería un discurso que Cristina Kirchner criticaría mucho, porque sería un discurso que hoy asociaríamos más a lo que se conoce como la tradición liberal o la tradición mitrista, ¿no? Y siempre se cita como ejemplo para ver eso los nombres que Perón usó para ponerle a los ferrocarriles, ¿no? Cuando Perón tiene que nombrar a los ferrocarriles, no le pone Juan Manuel de Rosas, ¿no? Le pone San Martín, le pone Roca, le pone Sarmiento, le pone los nombres de la tradición liberal. Entonces... Hasta Mitre. ¿Qué? Incluso Mitre, ¿no? Incluso Mitre, exacto. Incluso perdón. Mitre. Exacto, totalmente. Se me pasó el importante, el que inventa esa tradición liberal, ¿no? El que construye esa versión de la historiografía argentina. ¿Cuándo Perón se hace revisionista? Después del golpe, ¿no? En 1955, cuando se produce la autodenominada Revolución Libertadora, en ese contexto, los militares van a asociar a Perón con Rosas y van a asociar a la Revolución Libertadora con la batalla de Caseros. Van a hacer una línea que sea Caseros 1955, ¿no? Como los dos momentos de derrocamiento de una tiranía. Frente a eso, lo que hace Perón es transformar esa visión negativa que la Libertadora quería darle al asociarlo con Rosas en algo positivo. Es decir, agarra esa crítica que le da la Libertadora y le da una valencia positiva, que es lo que hacían los revisionistas. Y pasa a reivindicar, o se hace revisionista, ¿no? Pasa a reivindicar una tradición que ya no es la tradición liberal, sino que es la tradición de San Martín, Rosas, Perón, ¿no? Que es la tradición
clásica del revisionismo. Entonces, es recién ahí que el peronismo se acerca al revisionismo. Durante el tercer gobierno de Perón, ese revisionismo, podríamos decir, se vuelve historia oficial. Con Menem, ¿qué pasa con Menem? Bueno, en Menem, si bien se recuperan algunas cuestiones del revisionismo, sin ir más lejos, Menem repatria los restos de Rosas, es el que trae los restos de Rosas desde Inglaterra. Esos usos del pasado en el menemismo no se hicieron para confrontar, es decir, la recuperación de Menem, que Menem hace de Rosas, no es para abrir una grieta entre un nosotros y un ellos, sino que entonces la recuperación que hace Menem de la historia y de Rosas no es para abrir el conflicto, sino que es para reconciliar. Es decir, lo hace en nombre de, es momento de que cerremos nuestras heridas, es momento de que estemos todos unidos, es momento de que olvidemos las cosas que nos dividieron en el pasado y que estemos juntos. De hecho, la repatriación de los restos de Rosas se hace poco tiempo después, ahora no me acuerdo si poco tiempo después o poco tiempo antes, pero ahí, muy cerquita de los indultos a los militares, ¿no? Lo que hay ahí en el menemismo es un uso del pasado muy distinto, pensando en que el olvido tiene que funcionar como una forma de reconciliación. Uh-huh. ¿Qué pasa con el radicalismo? Bueno, cuando nosotros vemos a Alfonsín, por ejemplo, y los usos del pasado de Alfonsín, que es lo que tengo más en la memoria, porque leí algo de eso, Alfonsín también está pensando en recuperar el pasado para reconciliar, ¿no? El famoso discurso de Parque Norte que da Alfonsín. En ese discurso Alfonsín está diciendo, es hora de que dejemos las divisiones de lado, las divisiones entre unitarios y federales, entre peronistas y antiperonistas, y está tratando de hacer un uso, podríamos decir, reconciliador, que va muy en la tónica de un gobierno que está tratando de instaurar una suerte de liberalismo político en la Argentina, que es una concepción de la política que desde el siglo XIX nunca volvió a ser hegemónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en el caso de Alfonsín hay un uso más reconciliador de la historia y de tratar de recuperar las diferentes tradiciones, pero no en clave de batalla, ¿no? Cuando uno mira a Cristina, lo que ves es la recuperación de la historia en clave de batalla. Y no me suena a mí, pero quizá porque no presté atención suficiente, no me suena que el PRO haga uso del pasado porque es siempre proyectado hacia el futuro. ¿Pero hay algún tipo de uso del pasado que se me haya escapado? No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Justamente en esa búsqueda de intentar diferenciarse permanentemente del kirchnerismo, el discurso del PRO, ¿qué era? El discurso del PRO consideraba que hacer un uso del pasado era caer en la nostalgia, era caer en la melancolía, y que hacer un uso del pasado te imposibilitaba a mirar hacia el futuro. Para mí eso también tuvo sus problemas. ¿Por qué tuvo sus problemas? Yo siempre cuando pienso en el uso del pasado del PRO, pienso en las críticas que Edmund Burke le hacía a los revolucionarios franceses. Edmund Burke, que era un liberal conservador inglés, le decía a los revolucionarios franceses que ellos tenían un problema y que ellos creían que las sociedades podían empezar de cero, ser refundadas sin tener en cuenta sus memorias, sus tradiciones, las ideas que venían del pasado. Bueno, y que eso era una ilusión, que eso era imposible, que las memorias estaban ahí y que las tradiciones estaban ahí y que había que gobernar las sociedades pensando de que esas tradiciones estaban. Por lo cual, ahí me parece que el PRO cayó un poco en esa ilusión que Burke le criticaba a los revolucionarios franceses, ¿no? Esta idea de creer que se puede refundar una sociedad sin mirar al pasado, ¿no? Como si solo hubiera futuro por delante. Y eso me parece que un poco le explotó en la cara, digo, cuando en el 2018 se recurre al FMI, justamente lo que se puede ver es un gobierno que no tuvo en cuenta, no solo no tuvo en cuenta lo que representaba el FMI en términos de memoria y de representaciones de la sociedad, ¿no? Una sociedad para la cual recurrir al FMI significaba estar al borde del abismo, ¿bien? ¿Por qué eso? Bueno, porque hay toda una memoria con la cual venía esa sociedad y que yo creo que un poco el gobierno de Macri la subestimó, ¿no? No se preocupó por dar ese relato y por generar, podríamos decir, una articulación entre pasado y presente y futuro, que es importantísimo para poder
explicar cómo gobernás y qué querés y hacia dónde vas, ¿no? Esta idea de, bueno, se puede gobernar sin hablar del pasado, bueno, capaz es difícil tratar de explicar hacia dónde querés ir si no podés tener en cuenta, no podés dar cuenta de dónde venís, ¿no? Muy interesante. Quizá una cosa icónica, pequeña, pero que sirve para ver eso, es el modo en que plantearon el diseño de los nuevos billetes, que te acordás que sacaron incluso los próceres para poner animales como una manera también no sé si negar, pero al menos no prestarle atención a eso, al No, pasado. totalmente, y de hecho, si uno va a la justificación que había, la justificación que el Banco Central dio del tema de los billetes, había toda una idea de que había que reivindicar a los vivos y no a los muertos, ¿no? Que reivindicar a los muertos, que reivindicar a los muertos era como reivindicar a tradiciones muertas, ¿no? Y que el PRO estaba pensando en el futuro. Entonces, como vos decís, en esa justificación está un poco la idea de la historia del PRO, ¿no? Así es, así La es. nueva idea. Te llevo a algo que a mí siempre me llamó la atención y cuando tengo ocasión de hablarlo con un historiador siempre me interesa este enfoque, que es, tengo la impresión de que a nosotros después de declarada la independencia nos costó muchísimo, muchísimo tiempo organizarnos, no sé, 1810 o 1816 si querés, hasta 1880 con la ley de capitalización, unitarios y federales, Buenos Aires contra las provincias, todo el tiempo conflicto. Y contrasto con Estados Unidos, por ejemplo, que poco después de su independencia tuvieron su que duró unos muy poquitos años y lograron salir adelante, con un montón de temas irresueltos, pero Sí. pronto salieron de por lo menos la etapa bélica. ¿Qué explicación le ves a esta dificultad o esta lentitud para aprender que tuvimos nosotros? Está buenísimo lo que decís, ¿no? Porque ahí lo que tenemos es un país que hace una revolución y tiene que pasar por una guerra de independencia, o sea, nosotros, ¿no? Una guerra de independencia, una guerra civil, 4 congresos constituyentes, un momento de secesión en el cual Buenos Aires se separa del resto del país por casi 10 años, ¿no? Entre el 53 y el 62, y después todo un momento conflictivo entre Buenos Aires y Nación, que como bien dijiste, Juan, no se termina de resolver hasta los 80. Estados Unidos declara la revolución y la independencia en 1776 y para 1787 ya tenía una constitución, un Estado unificado que si bien 100 años, casi 100 años después, no 100 años, pero hacia 1861, entra en una guerra civil de 3 años, vuelve a retomar la misma constitución, que es la constitución que existe hoy, con enmiendas, todo lo que quieras, pero que sigue siendo la misma. ¿Qué nos pasó a nosotros? Bueno, ahí hay un historiador que se llama Julio Saguir, que tiene una hipótesis que me parece interesante para explicar esta pregunta. Él dice, bueno, la manera en que se dieron los conflictos en el caso de Argentina, o de lo que iba a ser la Argentina, es una manera, es un conflicto sobreañadido, es decir, lo explica a partir de la polarización. ¿Por qué tardamos tanto? Porque estuvimos polarizados, y estuvimos polarizados por un tema específico, que era el lugar que iba a tener la provincia de Buenos Aires. Es decir, la gran grieta del siglo XIX fue la grieta sobre qué hacer con la provincia de Buenos Aires y con los recursos de la aduana. ¿Qué implicó esto? Implicó que desde 1820 Buenos Aires fue la provincia más rica porque monopolizaba los recursos de la aduana y la aduana era el único puerto internacional que existía en el país, por lo cual todos los productos que entraban y salían de la Argentina pagaban un impuesto a la aduana, ¿bien? Eso hizo que Buenos Aires, en el momento en el que cae el poder central y todas las provincias se convierten en autónomas, centralizara los recursos más importantes, se convirtiera en la provincia más rica y se convirtiera un poco en el actor de veto de la organización nacional, ¿no? Entonces, vamos a tener una polarización o un conflicto, como diría Saguir, un conflicto sobreañadido, porque vamos a tener, por un lado, a Buenos Aires, rica y poderosa, y por el otro lado, el resto de las provincias, que van a estar en distintos momentos y por diferentes motivos, disputándole ese poderío a Buenos Aires. ¿Cuándo se termina de doblegar recién a la provincia de Buenos Aires? En 1880. Es más, algunos historiadores económicos te dirían, ahí se termina de doblegar políticamente, pero para que se termine de doblegar económicamente, vamos a tener que esperar hasta 1890, cuando pierde la capacidad de emitir moneda. Entonces, lo que tenemos ahí es un conflicto polarizado, va a dar lugar a dos grupos, y que como son dos grupos polarizados, van a tener menos motivos para negociar, para hacer transacciones. Estados Unidos, en cambio, las diferencias entre los diferentes, o sea, no logró formarse
un Estado que se pudiera poner como actor de veto, sino que había diferentes estados con algunos intereses comerciales, otros intereses agrarios, algunos eran federales, otros eran antifederalistas, algunos estados eran más pequeños, otros estados eran más grandes, y eso hacía que los distintos intereses llevara a una estructura de conflictos que se denomina entrecruzados, es decir, había más motivos o más predisposición a la negociación. Bueno, capaz un Estado pequeño negociaba con un Estado grande una cosa a cambio de que le dé alguna regulación comercial. Entonces, de esa manera, no se formaban dos polos de debate, no se formaban dos polos que no pudieran establecer transacciones, sino que se formaban como muchos grupitos y alianzas múltiples que iban cambiando y que hicieron mucho más sencilla el debate por la organización del país. Entonces, respuesta corta, ¿qué te diría? Te diría, es la polarización, una estructura de conflictos sobreañadidos, lo que hizo que Argentina no pudiera organizarse como un Estado-nación y que tardara tanto tiempo en organizarse a nivel nacional. Y es una estructura de conflictos no polarizada, entrecruzados, lo que va a permitir a Estados Unidos organizarse de una manera mucho más fácil y más rápida. Bueno, Urquiza, entonces me decís, lo ponés en el panteón. Lo pongo en el panteón porque sí, porque se lo merece y porque aparte lo olvidaron un poco. Muy bien. Después pongo a Roca porque Roca es el que termina, como decíamos al principio, de doblegar a Buenos Aires y de construir ese Estado-nación y empieza no solo la construcción de las instituciones como tales, sino también empieza a pensarse cuál va a ser un plan de desarrollo económico de la Argentina a largo plazo y de constitución por primera vez entonces de un Estado-nación que busca insertarse en el mundo, ¿no? Entonces lo pondría a Roca, lo pondría en segundo lugar a Perón y pondría en tercer lugar a Perón, porque Perón también marcó un antes y un después y porque muchas de las instituciones que nosotros hoy conocemos, si bien muchos historiadores han mostrado, y eso es verdad, que muchas de las instituciones que Perón establece son instituciones anteriores, son creadas en la década del 30, Perón sí marca un antes y un después en la inclusión en la activación, podríamos decir, de los sectores populares y de los trabajadores como actores políticos, ¿no? No significa que antes no hubiera sectores populares o no hubiera trabajadores, sino que esas aspiraciones por las cuales peleaban los trabajadores hasta ese momento, con Perón se convierten en derechos, ¿bien? Entonces eso es algo fundante de nuestra tradición política argentina. Y por último, Alfonsín, ¿bien? Porque Alfonsín me parece que es el último, bueno, no diría el último, pero es uno de los más importantes constructores de consensos que hay en la Argentina, por ser el refundador de la democracia. Y más allá de los resultados, o sea, me parece que un gobierno y un presidente como Alfonsín no se puede evaluar solamente en base a los resultados, básicamente por eso, por ser el presidente de la transición, el presidente de la construcción de la democracia. Entonces, más allá de los resultados, me parece que las intenciones y las concepciones políticas que que traían en su gobierno son concepciones que vale la pena recuperar y a las cuales que se han convertido en una suerte de consenso que todavía hoy todos de alguna manera respetamos, afortunadamente. Alfonsín es el Adolfo Suárez. Sí, es el Adolfo Suárez, sí. No sé si a Alfonsín le gustaría esa comparación, sí. Sobre todo teniendo en cuenta cómo cerca lo describe Adolfo Suárez, pero sí. Eso sí. Bueno, muy bueno, Camila, te agradezco muchísimo. Un placer la charla con vos y volvemos a hablar en algún momento. Muchas gracias. No, gracias a vos.